Hola muchachos, en este video explicativo vamos a hablar sobre la descomposición vectorial. En el primer periodo estuvimos viendo vectores, estuvimos hablando de vectores, hicimos suma y resta de vectores, pero de manera gráfica, y yo les decía a ustedes, pues eso quedará tan bien como usted grafique bien, o sea que no es un método, digamos, muy exacto, pero para expresar la cantidad pues nos sirve. Siempre será bueno ver un número, ¿no? Y ver cómo trabajarlo, cómo aplicarlo. Sobre todo lo vamos a estar empleando mucho cuando veamos la parte de fuerzas, porque las cantidades vectoriales o vectores, que viene siendo lo mismo, tienen una propiedad muy usada, y es que ustedes a un vector le pueden cargar prácticamente lo que quieran. Cualquier tipo de cantidad se la podemos poner al vector. Entonces pueden haber vectores de velocidad, vectores de aceleración, vectores de fuerza, gradientes, que es otra forma de ver los vectores. Entonces, las cantidades vectoriales en física son una herramienta muy importante. Vamos a ver cómo tomar uno o dos o varios vectores, descomponerlos, es decir, llevarlos a sus componentes cartesianas y j, que viene siendo lo mismo que x y y, pero lo vamos a trabajar como y como j. Entonces vamos a tomar herramientas de trigonometría para poder seguir adentrándonos en esta parte de los vectores. Entonces vamos a verlo. Muy bien, entonces para iniciar voy a graficar dos vectores. Entonces voy a mi plano cartesiano. Voy a ubicar un vector. Ubiquémoslo por aquí. Vamos a ponerle su correspondiente nombre. Llamémoslo vector A. Ese vector A está formando un ángulo de 30 grados. Y tiene una magnitud, pongámosle, no sé, 10 unidades. 10 unidades. Estas unidades, cuando adentremos más en el trabajo de la física, esas unidades son las que les digo que se pueden volver metros sobre segundo si fuera una velocidad, metros sobre segundo cuadrado si fuera una aceleración, newtons si fuera una fuerza, o cualquier otra cantidad que permita ser expresada como vectores. Ahora voy a ubicar otro vector. Voy a ubicar un vector por acá. Vamos a ubicar este vector, llamémoslo vector B. Este vector B le voy a poner una inclinación o un ángulo de 60 grados. Y vamos a colocarle un valor, coloquémosle 5 unidades. Entonces en este ejercicio nuestro objetivo será hallar A más B, o sea la suma de dos vectores. Y esa suma llamémosla del vector resultante R. En el primer periodo veíamos que esto lo podíamos hacer trasladando vectores. Este lo trasladábamos acá y este después lo trasladábamos acá, y donde se cruzaban, más o menos por aquí, salía el vector resultante. Pero en este caso vamos a hacerlo de una forma analítica aprovechando la trigonometría. Entonces, el primer vector o vector A, voy a dibujar acá esto, vean, y esto. Acabo de dibujar dos vectores. Esos dos vectores serán los componentes del vector A, los componentes de tipo cartesiano. Este será AX, vector, y este será AY, vector. Es decir, todo vector que esté en diagonal lo podemos descomponer en sus componentes cartesianos. Una componente en X y una componente en Y. Lo mismo ocurre aquí con el B. Veamos. Voy a utilizar el amarillo mejor. Si yo subo acá esto, aquí aparecería, BY, vector. Y acá sobre el eje aparecería BX, vector. Entonces recuerden que los vectores los sumamos componente a componente, es decir, vamos a sumar el AX con el BX y el AY con el BY, pero para poderlos sumar, primero necesitamos conocerlos. Entonces vamos ahora sí a la parte trigonométrica.
Para la parte trigonométrica vamos a recordar las razones o relaciones trigonométricas existentes entre un ángulo, su hipotenusa y sus dos catetos que lo forman. Si nos damos cuenta, aquí apareció un triángulo rectángulo y vamos a recurrir a lo que es seno, coseno, tangente, las diferentes razones trigonométricas con las que contamos. Entonces, para darle mucho orden, que a mí me gusta, voy a decir que el vector A se puede descomponer en un vector AX y en un vector AY. Igual, igual. El vector AX, si vemos el triángulo, AX viene siendo el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Véanlo, este es el vector AX y está pegadito acá al ángulo de 30 grados. Entonces nos preguntamos, ¿cuál razón trigonométrica utiliza al cateto adyacente al ángulo y a la hipotenusa? Y la respuesta que nos llega es coseno, porque recordemos que, por ejemplo, en este triángulo, coseno de 30 será igual a cateto adyacente, que sería AX, sobre la hipotenusa, que sería A. Si hacemos un despeje, porque resulta que al que estoy buscando es AX, esta A que está dividiendo pasa a multiplicar, nos quedaría A coseno de 30 igual a X. Pero aquí A me dicen que vale 10 unidades, por lo tanto 10 coseno de 30 igual a AX. Ya me puedo venir a esta parte y colocar que AX es 10 coseno de 30. Bueno, ahora vamos a mirar el vector AY. El vector AY, que está en esta parte, es el que está opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces tenemos que recordar cuál relación trigonométrica utiliza al ángulo, al cateto opuesto y a la hipotenusa. Entonces en este caso estaríamos hablando de seno. Entonces así como desarrollamos esto, la parte de la X, desarrollamos la parte de la Y. Entonces, si AX fue con coseno, AY será con seno. Entonces se repetiría 10, pero ahora sería seno de 30. Igual e igual. Entonces, esto vamos a hacer, o vamos a trabajarlo acá con calculadora, nos quedaría 10 por coseno de 30. 10 por coseno de 30 y nos da 8,66. Y ahora hagamos el otro. 10 por seno de 30. Y esto nos da 5. Muy bien. Quiere decir que el vector A, lo puedo escribir como componente X, 8,66 y más 5J. Entonces recordemos que I hace referencia al vector X y que J hace referencia al vector Y. Ahora vamos a descomponer al vector B. Procedemos igual. Vector B se descompone en un Bx y en un By. Entonces, volvemos acá, analizamos, miramos. Bx viene siendo el cateto adyacente y el cateto adyacente se resuelve con coseno. Entonces Bx será el valor de B, que es la hipotenusa, que vale 5 unidades, por coseno de 60. Y By, que es el cateto opuesto en este caso, se va a desarrollar con seno. Entonces By será B, que vale 5, por seno de 60. Volvemos otra vez a nuestra calculadora. 5 por coseno de 60 igual a 2.5. Y ahora vamos a hallar la parte del By. 5 por seno de 60. Y eso nos da 4,3. Quiere decir que al vector B lo puedo escribir como 2,5 en I
más 4,3 en J. Ahora viene la parte del análisis. Esto que hemos hecho pues es algo muy mecánico. ¿Qué es el análisis que tenemos que mirar? Vamos a mirar en qué cuadrante se encuentra cada uno de los vectores. Empecemos por el vector B, que lo tenemos acá a la mano. Vector B. Él está en el primer cuadrante. Está en el primer cuadrante. Y resulta que en el primer cuadrante, tanto la X como la Y son de tipo positivo. Quiere decir que ambos deben quedar positivos y en efecto, acá los dos nos quedaron positivos. 4,3 quedó positivo, 2,5 quedó positivo y vemos que tanto el vector Bx va hacia la derecha y el vector By va hacia arriba. Por lo tanto, deben estar positivos. Ahora vamos a mirar al vector AX. Al vector A, perdón. Vector A se encuentra en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, la X va hacia la izquierda, quiere decir que la X debe ser negativa, y la Y va hacia abajo. En este tercer cuadrante, la X va, cualquier X va hacia la izquierda y cualquier Y va hacia abajo en este cuadrante. Por lo tanto, la Y también debe ser negativa. Entonces, nuestro vector A tenemos que arreglarle los signos. Vector A, aquí lo habíamos escrito ambos positivo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos dio la calculadora. Pero el vector A está en el tercer cuadrante, por lo tanto sus componentes deben ser menos 8,66 y menos 5J. El vector B sí queda como ya lo teníamos, como nos había dado en la calculadora. 2,5 y más 4,3 J. Y ahora procedemos a sumarlos. Bueno, aquí ya tengo en limpio los dos vectores. Recordemos, el vector A quedó sus componentes negativas porque se encuentra en el tercer cuadrante. El vector B quedó con ambas componentes positivas porque se encuentra en el primer cuadrante. Entonces, como nos están pidiendo el vector R o el vector resultante, vamos a ponerlo de una vez acá, R será igual. Vamos a sumar I con I, J con J. Entonces tenemos para las componentes I, vamos a ponerlo acá que se vea, menos 8,66 más 2,5. Tenemos ahí menos 6,16. Menos 6,16 I. La parte J tengo menos 5 más 4,3. Eso me da menos 0,7. Muy bien, muchachos, ahí ya tengo las componentes del vector R. En este caso también vamos a hallarle al vector R su magnitud y su dirección. Entonces la magnitud de un vector se representa por dos barras. Aquí vendría el vector R, lo pongo en medio. Y otra vez sus dos barras. La forma de calcular la magnitud de un vector es utilizando el teorema de Pitágoras. Tomo la componente en I, 6,16, la meto en un paréntesis porque en este caso está negativa, al cuadrado, más la componente J, menos 0,7 y al cuadrado. Vamos a llevar esto a nuestra calculadora. Abro paréntesis, menos 6,16, cierro paréntesis, al cuadrado. Más, abro paréntesis, menos 0,7, cierro paréntesis, al cuadrado. Y eso me da 38,43. Si nos damos cuenta, los números negativos elevados a potencia par nos da positivo. Por eso es necesario que utilicen los paréntesis cuando vayan a introducir los valores en la calculadora. Y aquí, pues, le aplicamos su correspondiente raíz. Entonces yo siempre le hago de una vez a la respuesta raíz de la ANS, que está acá abajo,
answer, respuesta, y eso nos da 6,19. Aproximémoslo a 6,2 unidades. Y ahora vamos a hallar el ángulo del vector, llamado teta. Eso lo calculamos con tangente a la menos 1 de la componente y, que en este caso sería ry, sobre la componente x, que sería rx. Esto es tangente a la menos 1 de componente y, menos 0,7. Con todo y signo lo colocamos, menos 0,7. Sobre componente x, que sería menos 6,16. Igual. Y vamos a llevarlo. Bueno, antes de llevarlo nosotros podemos hacer esto a mano, ¿no? Por ley de signos cancelamos estos menos. Vamos a llevarlo acá a shift tangente. Con shift es que nos aparece el tangente a la menos 1, que si lo vemos aquí está en color amarillo. Shift nos hace el cambio. Abro paréntesis porque voy a colocar una operación. 0,7 dividido en 6,16. Cierro paréntesis. Y eso me da 6,48 grados. Estoy hallando un ángulo. 6,48 grados. Ya como último, voy a graficar este vector resultante. Voy a colocar acá mi plano cartesiano. Muy bien. Voy a hacer un gráfico aproximado. Me dice que la x es de menos 6,16. Entonces voy a colocar que por acá es menos 6,16. Y la y vale menos 0,7. Si por acá está menos 1, digamos que por acá está menos 0,7. Entonces, ahora, donde se crucen estos dos puntos, ahí voy a estar ubicando a mi vector resultante, vector R. Parto del origen, llego hasta el cruce, pongo la cabecita del vector, que es la que le da el sentido, y ubico su ángulo. El ángulo dice 6,48. Quiere decir que aquí, este es el ángulo teta igual a 6,48 grados. La magnitud, o sea, lo que mide esta flecha, lo que mide el vector, la magnitud, R, magnitud, recordemos que es el signo de magnitud, ya lo habíamos hallado por acá arriba, acá está, 6,2 unidades. Y de esta manera es que se hace la suma analítica de vectores.